A los cuatro vientos. Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos. Sintonía de A los Cuatro Vientos. Buenos días, Tirsa María Sáenz, Javier Reyes Alba. Placer, como siempre. William Gris Vivado. Buenos días. Y un servidor, Néstor Espinosa. Les saludamos a los Cuatro Vientos este 2 de julio. Estaba compartiendo ahorita, antes de empezar el programa, que este día es el día centro del año. Es el día 183, han pasado 182 días del 2018 y faltan 182 días para concluirlo. Buen dato. En la mitad del año. Parece un suspiro lo que ha pasado y sin embargo mira todo lo que ha ocurrido y parece un montón lo que falta. Si nos falta todo eso para terminar este año, imagínate. Así es. No, ya nosotros pasando. Los jóvenes, ¿me entendés? Ya pasa. Solo para eso diste el dato, para angustiar todo. Para angustiarlo. Pero ¿por qué se angustian? No, hombre, no hay que angustiarse. No hay que angustiarse. Estamos a los cuatro vientos. No. Bueno, pues. Buen dato, porque julio es un mes de muchas efemérides. Y ya pasando el 1 de agosto, me estoy adelantando un mes, ¿verdad? Lo que viene es fin de año. Esto va corriendo después casi siempre. Septiembre, las fiestas patrias, después noviembre. Y ya está. Y así como se han ido estos últimos, 3 meses. Sí. Me parece que así se nos va a ir el resto del año. ¿Y ya has visto el Mundial de Fútbol? A propósito de eso, sí vi un meme donde van Cristiano y Messi de espalda en la ¿cómo le llama? La salida de la manga del aeropuerto, donde van juntos ahí. Que fueron los dos mejores. Eso te demuestra que un gran jugador no significa un triunfo, son los equipos. No, definitivamente. Son los equipos y son los equipos que se han venido quedando, los que están más consolidados como equipo, que tienen menos estrellas que brillan solos, ¿no? No, Alemania tenía un montón de estrellas y se quedó. Por eso, pero estrellas que brillan solos. No, acuérdate que fueron campeones. Y algunos de ellos fueron. No, en balde era de los favoritos. Es decir, los favoritos ya están eliminados, pues solo quedan España. No, y España se fue. Brasil. Queda Francia. Brasil, que hay que ver cómo sale con México, porque este es el mundial de los... Sí. Todo el mundo anda, ¿qué pasó? Pero no me imagino a México sacando a otro grande, pues yo creo que ya tuvo su momento, están felices. No importa si los elimina, ellos van a decir que le ganaron. No, porque su gran desafío es el quinto partido. Sí, lograr pasar. Para ellos es que los eliminen en cuartos de final, ahí sí, pero que ahorita tienen el desafío de pasar el de hoy. Eso sí suena difícil. No imposible, pero sí suena difícil. Porque después de que Corea le ganó a Alemania, yo creo que su triunfo perdió el 50% de todo lo que tenía, ¿no? Una verdadera decepción, los alemanes. En Alemania, es decir, viendo las imágenes en Alemania de los que estaban siguiendo el juego, después del primer gol, la gente empezó a irse de los lugares en donde estaban viendo los partidos. Estaban como en un claro, gimnasio, porque fue ¿no? en el 90 y algo. Sí. Pero además otro gran fracaso de España. Bueno, yo creo que más fracaso es Alemania. Pero España tenía una gran selección también. Pero bueno, vamos a ver. Pero ese Francia es una maravilla, ese Mbappé. Sí. Eso es una maravilla, qué bárbaro. Es chavalo, tiene 20 años. 19. Y el equipo le ha funcionado también.
Quizás solo Mbappé hubiese hecho mucho, pero no lo suficiente para... Porque al final Argentina pues sacó el orgullo, logró hacer hasta 3 goles, pero un Mbappé inspirado hizo la diferencia. Bueno, habrá que ver. Desde el 78 ningún país latinoamericano le gana a Francia. Desde el 78. Le toca a Uruguay este viernes. Que parece maldición eso, ¿eh? Parece maldición, le toca a Uruguay este viernes. Vamos a ver si los uruguayos logran romper esa mala racha. Tienen un buen equipo también. Sí. Ayer hubo elecciones en México. Antes de eso, sí. Solo una cosita deportiva rápida para marcar la tarjeta. Denis Martínez, ¿verdad? Le empataron ya su Bartolo Colón. Su registro. 245, ¿no? Y seguramente lo va a pasar, ¿verdad? Sí, con una... De 5 partidos más que tire, que gane uno y ya está. Sí. No, y digo que después que lo pase se retira. Sí, más o menos. Es que tenía que estar retirado. Si no se y él retira, lo insistió. retiran. No, él dijo eso, sí. Parece que ese es el compromiso con Texas también. Que es romper el récord y adiós. Pasó sobre Marichal y sobre Denis Martínez. Sobre Denis Martínez. Pero es más icónico lo de Marichal. Claro. O sea, por todo lo que representa. Para Pero, él, pero sí. bueno, pues para nosotros es lo de Denis. Y nos olvidamos de él, de la posibilidad de 100 en 1 o de 1 en 100 de que Denis pase al Salón de la Fama. A los 15 años. Bien. Bueno, ayer hubo elecciones en México. Andrés Manuel López Obrador arrasó literalmente. Eso fue un huracán, un maremoto, un tsunami. Porque va a alcanzar probablemente el 54%, ya va por el 53.7 ahorita. Va a tener mayoría en la Cámara de Diputados, va a tener mayoría en la Cámara de Senadores. Ganó 5 de las 9 gobernaturas. Está peleando todavía Puebla, que parecía que le iba a ganar, pero bajó un poquito. Entonces está peleándola con el PAN. Pero ganó Veracruz, que fue una sorpresa absoluta. Ciudad de México, Morelos, Chiapas, naturalmente que iba a ganar Chiapas por lo que significa. Es decir, estamos hablando, habían 9 gobernaturas en juego. Obviamente Guanajuato nunca le iba a ganar, ¿verdad? Bueno, ganó Tabasco. Ganó Morelos con Cuauhtémoc Blanco, que era el alcalde de Cuernavaca. Lo lanzaron para gobernador de Morelos y arrasó con el 54% también de los votos. Pues. O sea, lo que hubo ayer fue un acto de demolición del viejo sistema de partidos políticos de México. El PAN va a quedar en el 15% de los votos después que ha sido gobierno 2 veces entre 2000 y 2012. El PRI va a quedar alrededor del 20-21% de los votos, o sea, la quinta parte. La votación fue histórica, alrededor del 65%. Unos 56 millones de mexicanos votaron ayer, de los cuales alrededor de 30-31 millones votaron por López Obrador. Es una verdadera salvajada. Pues, o sea, y a mí me llamó la atención, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el discurso de López Obrador, bueno, los 2 discursos, ¿no? Tanto el discurso donde acepta el triunfo en el hotel y después ante sus seguidores en el Zócalo, que está como estaba ese Zócalo de repleto, las avenidas Madero, todas llenas, una maravilla. Pero bueno, pero su discurso fue muy sereno, no fue estridente y además me pareció muy preparado, ¿no? Con mensajes muy precisos a distintos segmentos de la sociedad, excepto la Fuerza Armada, el único que no le dio ningún mensaje, pues. Pero me pareció muy bueno, pues, el discurso de López Obrador. Bueno, de hecho, esta era una victoria cantada. Solo una cosita, ganó en 30 de los 32 estados, solo perdió en Nuevo León, en Guanajuato. Fue espectacular. Realmente fue una victoria cantada, pero llena de, como decía William, de cosas como el fin de los partidos o del bipartidismo o el dominio más bien de 2 opciones políticas de la silla presidencial, que es el PAN y fundamentalmente el PRI. El PRI se desploma finalmente. Va a ser difícil que se recupere. Yo lo veo difícil, pues. Cantar el fin de los partidos políticos me parece que... No, de los tradicionales. De los tradicionales, me parece que
lleva a dos cosas. Primero, la elección fue con partidos políticos. No, decía, Esto me le refería a los sí, tradicionales. Esto podría llevar inclusive pues a terminar con esa viejas paralelas, ¿no? Como en España ya ocurrió un primer terremoto desde hace algunos años con Podemos, pero creo que en esta circunstancia, dependiendo de lo que haga AMLO, porque en el fondo pues todo el mundo está diciendo, ok, pues aquí ya ganaste bien, ahora te quiero ver bailar con la más fea, que es retornar la seguridad a México, darle la confianza a México. Es bastante difícil, pues. Ahora, hay otro aspecto también, creo yo, sobre... bueno, mejor, perdón, si he hablado demasiado, Batirsa. No, yo creo que hay también un elemento importante, fue el voto de los jóvenes. O sea, creo que eran 25 millones que votaron por primera vez, y la inmensa mayoría, no puedo decir la mayoría, pero bueno, la inmensa mayoría votó por López Obrador. Es decir, un cuestionamiento al sistema brutal el que hicieron los jóvenes en México. O sea, los pobres y los jóvenes. Pero es la masividad por también. Eso, por eso fue esa masividad. Es decir, la gente se hartó del sistema, ¿ves? Y los jóvenes y los pobres que salieron a votar. Todo el mundo estaba asustado porque cómo salieron, o sea, las enormes filas impresionantes, y las protestas frente al Instituto Electoral porque hacían falta boletas. Es decir, fue un fenómeno de lo más interesante que lo que te indica es que la gente ya no quería más de lo mismo. Y el reto en 6 años, no sé, pues es mayúsculo, porque estás hablando de pobreza. Desigualdad. O sea, el 50% de los mexicanos son pobres. 50%, 180 millones, no sé de cuánto. 112 millones. Sí, o sea, el 50% de los mexicanos son pobres. Es un país de lo más desigual, creo que son de los más desiguales que hay en América Latina. Pues para quedarme en América Latina, estás hablando del narcotráfico, está vinculado también al tema de la inseguridad. Es decir, en 6 años, ¿qué? Pero interesante lo que él promete, ¿no? Él promete, dice, no voy a aumentar impuestos, voy a reducir el gasto corriente, voy a aumentar la inversión pública. Y el dinero lo voy a sacar porque ya no va a haber corrupción. Dice él, dice López Obrador, eso habrá que ver de aquí a un año, pues hay que medirlo en el tiempo, pues, porque dice... él tiene un plan de 180 días. Y dice que él empieza a trabajar hoy. Sí. ¿Verdad? Ya mañana será una compañía Nieto, lo que va a hacer los 2 primeros meses y medio va a hacer todos los proyectos que va a poner en ejecución. Y después en los últimos 2 meses y medio, antes de tomar posesión, se va a ir a recorrer México, para ir a agradecer. Parece bonito eso. Yo quería decir 2 aspectos más. Uno, Morena es un partido nuevo, 4 años. Y Morena lo funda Andrés Manuel López Obrador con el ala izquierda del PRD, su antiguo partido, el Partido de la Revolución Democrática, que quedó hecho añicos. Perdió su único bastión, que era la Ciudad de México, con una Claudia, que le ganó casi el 50% de los votos en la Ciudad de México. Pero bueno, también con, digamos, gente del PRI, con gente del PAN, con gente de distintas denominaciones religiosas, o sea, con empresarios y con dirigentes sociales. Y López Obrador viene del movimiento social, de ahí viene. Fue gobernador de Tabasco, de Tabasco pasó a México, fue jefe de gobierno de México y después fue candidato presidencial 3 veces, pues esta es su tercera campaña. Y lo segundo es lo de las encuestas. Todas las encuestas anticipaban el triunfo de López Obrador, pero ninguna lo anticipó con ese nivel de distancia. O sea, es que es apabullante, del 54 al 21%. Estás hablando de 31 puntos. Eso ninguna encuesta lo anticipó. Algunas insinuaban la posibilidad de una mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara del Senado, pero hasta ahí llegaban. Y sobre esto mismo, los grandes derrotados son
¿cómo te dijera yo? La comentarocracia, los comentaristas políticos que a eso se dedican, a estar comentando, son una especie de jueces, ¿ya? Y toditos hablando chanchadales, ¿verdad? Y que unos cuantos se atrevían a decir algunas cosas, pero todos ellos, que México se va a ir al abismo, que quisan acabar los mercados, que Estados Unidos esto, y no pasó nada, más bien el peso mexicano se apreció, detuvo su caída y ganó frente al dólar norteamericano una vez que ganó López Obrador. Justamente esa es una de las cosas. López Obrador, después de los debates presidenciales, que perdió los debates presidenciales, porque nadie apostó por él. No. Los debates presidenciales los perdió. No, las encuestas no dijeron eso. No, una cosa es lo que decían las encuestas. Por eso tu percepción es que los perdió, pero las encuestas dijeron que no. Porque efectivamente en las encuestas nunca llegó a bajar. No, las encuestas sobre los debates. No perdió López Obrador. Solo el primero lo perdió, los otros dos lo ganó. Bueno. Pero con todo y todo, es decir, el tema de los debates, el tema de la campaña sucia, la campaña de noticias falsas, especialmente sobre López Obrador, ¿ah? Porque para todos los candidatos hubo campaña de noticias falsas, pero especialmente se dedicaron sobre López Obrador, la publicación de encuestas falsas, incluso creo que al New York Times le adjudicaron una encuesta que nunca había hecho el New York Times, en la que ganaba Anaya. Ese fue invento de JJ Rendón. Sí, es decir, una campaña, además de la campaña del miedo, que yo la comparo a la campaña del miedo aquí en Nicaragua contra el Frente Sandinista, en los 90 y en los 2000. Si gana el Frente, vienen las expropiaciones, la economía se va a la porra, regresa a la guerra. Y entonces en el caso de López Obrador... Y fallaron. Totalmente fallaron. Estamos en guerra. Todavía no. Y la economía está en el suelo, ¿verdad? Sí, pero ya vamos a llegar a eso. En el caso de López Obrador, hasta Rusia estaba metida en el asunto. Venezuela, porque era igual o peor que Hugo Chávez. Que Maduro. Vamos a ser Venezuela, dice uno, compren zapatos porque ahora ya no van a ver. Que hubo una guerra sucia tremenda. Y pese a todo, con más de la mitad de los votos, es decir, con el 54%. Pero además siempre fue despreciado, porque lo veían como un loco populista. No sé, pues con algunas diferencias, pero me parece que es como el mismo fenómeno de ¿cómo se llama? De Lula. ¿Verdad? El populista, el sindicalista, el no sé qué cosa, en una sociedad clase media, con una serie de valores medio trastocados ahí, pero, o sea, y con el discurso del tema de los pobres, el tema de los indígenas, el tema de la corrupción, entonces siempre fue visto como eso, como un loco en sus discursos y todo eso, y también medio despreciado por las élites. Sí. Por las élites. Porque tiene una credenciales impecables como gobernador de Morelos, de Tabasco, y como gobernador de la por eso te digo, por la élite. Por eso hago énfasis por la élite, los grandes medios de comunicación, los ricos, toda esa gente, porque que a fin de cuentas es lo que forma parte de ese sistema. Yo creo, para cerrar lo de México, pues, pero una de las promesas claves de López Obrador, para mí la más importante, él dijo, por el bien de todos, primero los pobres. Sí. Eso resume mi pensamiento político. Y dentro de su discurso dijo, y especialmente los indígenas. Bueno, si López Obrador de verdad no convierte en prioridad a los pueblos indígenas, no, en mi opinión, será una estafa. Porque son los pueblos indígenas, las inmensas mayorías marginadas desde todo el punto de vista, desde económico, social, político, de todo punto de vista. Y si López Obrador no atiende esa realidad, para mí sería un fracaso. 2 de julio lo dijiste. ¿Sí? Bueno, vamos a estarlo observando. ¿Sabes por qué? Porque efectivamente López Obrador tiene mucho de populista. Eso estemos claros, ¿verdad?
Es populista ¿Y ahí, en muchos ¿Y aspectos. qué? Pero si fue gobernador y no pasó Sí, nada. no, eso es otra cosa. Ahora le va a tocar Bailar con la los fea. desafíos, 3 desafíos que son enormes: la pobreza, la seguridad. Solo ahí ya tenés suficiente. Y después mantener a México. La corrupción. La corrupción es el tercero, y después poner a México de nuevo. No, y lo otro es como Estados Unidos. Bueno, pues a eso iba, ¿verdad? O sea, los desafíos son enormes, y no porque no tenga capacidad para hacerlo, sino porque se va a encontrar con un sistema que va a ser plomo en los pies para su avance, ¿verdad? Entonces el populismo te puede ayudar en muchas cosas, sobre todo en campaña electoral, pero a la hora de ver qué puedes hacer y qué no puedes hacer, es cuando vos vas a ver la casta de lo que está hecho, pues. Y yo veo difícil cambiar al Estado mexicano, algo que deberíamos nosotros empezar a trabajar desde ahora, sobre todo en materia de inseguridad y desigualdad. Enorme, pues yo lo veo como un desafío más allá de un hombre, más allá de una voluntad, más allá de lo que se expresó ayer en México. Esa masividad, lo que le dijo fue al viejo sistema, por ponerle una fecha, ¿no? Ustedes no son lo que necesitamos o lo que queremos, necesitamos a otros, ¿no? Más que lo que dijo él, es lo que dijo la gente. Sí, exacto. Sí, es lo que dijo la Habló gente. bastante Sí, ayer el ahí, mexicano sí. sin decir una palabra Sí. en cómo lo hizo. Hablaron los jóvenes, hablaron los pobres. Estamos hartos de ustedes. Aún así, Pero incluso- este es un país dividido. Pero incluso en las entrevistas que presentaron varios medios, incluyendo Televisa y CNN, la gente lo que decía es que estaba votando por un cambio. Así es. Por un cambio en México, que esperaban un gobierno que hiciera por México. Es decir, quejándose total y absolutamente de todos los gobiernos anteriores. Podía ser que los entrevistados hubieran votado por la alianza del PRI, por la alianza del PAN. Tal vez, pero estaban pensando en cambios para México, que me parece a mí que mucha falta hacen, porque este México de hoy no es el México de hace 30 años. Total y absolutamente es otro México. Ahora, Ahora- hoy se reúne, dijo ayer, con organismos de derechos humanos, Naciones Unidas. también con las Naciones Unidas, no sé quiénes otros, pero para ver el tema, empezar a trabajar el tema de la seguridad, Así es, de derechos humanos y seguridad. en derechos humanos y seguridad, que eso es imagínate, es un tema pendiente y además brutal también en el caso de México, la cantidad de desaparecidos, torturados, todo lo que ya sabemos. El otro tema que antes de entrar a Nicaragua, pero es que son cosas que no podemos dejar de hablar, es el tema de la barbarie que está cometiendo el régimen norteamericano de Donald Trump contra los inmigrantes. Yo no sé si han visto ustedes las imágenes, Sí. que son dramáticas, como los niños y las niñas pegan auténticos alaridos cuando son separados de sus madres y de sus padres, los encierran en jaulas, literalmente, o sea, no es un eufemismo, son jaulas, son auténticos campos de concentración. Y aunque vino Trump y firmó una derogación de eso y que no se iban a separar y que había que mantenerlos unidos a padres e hijos, la verdad es que hay un juez de California que frenó la política de esa política de inmigración de Trump, y hay una trampa. Con esto quiero cerrar la introducción, que ocurrió el viernes. Trump le dice, pues el abogado de Trump le dice al juez: sí, no hay problema, vamos a reunificar, vamos a mantener unida a la familia con sus niños el tiempo que dure el proceso de deportación. Yo va a acatar Trump, pero hay una trampa. Como hay muy pocos jueces de inmigración, los juicios para deportar o no a los inmigrantes tardan hasta 3 años. Sí. Te van a pasar en las cárceles 3 años las familias con sus niños. 3 años. O sea, es una barbaridad, pues. O sea, y ayer hubo movilizaciones en todo Estados Unidos, ayer y antier, pues, precisamente contra esta política de Trump. Las movilizaciones ayer fueron impresionantes en todos los Estados Unidos, y sobre todo en la zona de California, pero fue nacional. Yo vi en CNN un mapa donde ubicaron todas las manifestaciones y prácticamente todos los Estados Unidos se miraban marcados. Ahora, esta ha sido una derrota espectacular para Trump, ni siquiera su mujer lo apoyó.
fue una de las que se pronunció, por lo menos previamente, aunque fueran unos días antes, en contra de eso. La hija de Trump también se pronunció, pero cuando ya la decisión estaba tomada, nadie lo respaldó. Y ocurrió algo que realmente medio lo comentamos la semana pasada, pero vale la pena recordar, y son esas manifestaciones que llegaron a presionar a la secretaria del Interior, que inclusive la buscaron en su casa, la buscaron en un restaurante. Y la presión ahora en fútbol dirían es hombre a hombre, jugador a jugador. La presión está llegando a niveles terribles, pues, dado, digamos, el régimen ya ampliamente rechazado de Trump y sus políticas, sobre todo en el campo. Sin embargo, en el campo de la inmigración. Algunos de los políticos que más lo respaldan lograron la nominación a las candidaturas de gobernadores o para repetir en el Senado o para la Cámara de Representantes en la elección de noviembre. O sea, yo no estaría tan seguro que hay un rechazo a Trump todavía tan masivo como... Yo estoy de acuerdo con eso. Yo hablaba de la política de inmigración. Todavía Trump es una figura que no lo descartemos para un segundo periodo. Así es. Desafortunadamente. Depende de este noviembre. Depende cómo salga este noviembre. En materia de inmigración aún así yo creo que el Partido Republicano es el que podría pagar los platos rotos y colarse Trump, pero vamos a ver qué ocurre en noviembre. Vos tenés razón. Pero es que eso era lo que se decía de Trump antes de llegar a las primarias, en las que resultó ser electo el candidato del Partido Republicano, que el Partido Republicano no iba a permitirlo porque él no pertenecía justamente a la nomenclatura del partido, ni era un político, que era muy loco, que era muy impulsivo, se decía, y sin embargo resultó ser el hombre electo. Una segunda vuelta no es descartable, perdón, una segunda periodo, lanzarse para un segundo periodo no es descartable, sobre todo pensando en que a su público, a sus electores, él les ha venido cumpliendo todo lo que ha venido o todo lo que había prometido. Incluyendo el tema migratorio, aunque se le ha ido la mano, ¿no? Sí, pero para su público, para sus votantes, así eso es ideal. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos de esa manera. Sí. Un saludo a Celia Patricia Herrera Mena, de parte de su hijo Andrea Cubillo, porque hoy está cumpliendo años, Celia Patricia Herrera Mena. Saludos. Bueno, 5:30 minutos en la mañana, 2:30 minutos en la tarde para quienes están en sintonía de A los Cuatro Vientos a través de Radio La Primerísima. Recordamos que el programa se transmite a las 5 de la mañana los lunes, a las 2 de la tarde se repite en Radio La Primerísima. Retransmite este programa también Radio Caribe en Bilwi, en la región autónoma del Caribe Norte, y está también en Facebook Live a esta hora en la página de Trinchera de la Noticia. Más tarde lo pueden encontrar en YouTube, A los Cuatro Vientos, este programa. Lo puede ver en televisión, en Extra Plus, en el canal 37 al aire, en el cable 37, en el digital 78, en Claro TV, a las 5:30 de la tarde y a las 10 de la noche los lunes, y a las 8 de la mañana y 10 de la noche los martes, y en RTV, en el canal 72 para Huaco y Chontales, a las 7 de la mañana y a las 10 de la noche los martes. A los Cuatro Vientos. Nicaragua, hace 16 años, solamente para recordarlo, hace 16 años, hace 12 años, en el 2006, a la edad de 66 años, murió Herty Levites Rodríguez, que fue alcalde de Managua, fue miembro del gobierno sandinista en la década de los 80, y en ese momento él corría como candidato a la presidencia por el Movimiento Renovador Sandinista. También ayer fue el aniversario de Alexis Argüello, otro exalcalde de Managua. Alexis Argüello también, campeón. Tricampeón. Sí. Bueno, solo para recordarlo. Bueno, arrancamos esta semana, me parece, con una leve mejoría de la situación en las calles. Con la presencia ya de la segunda misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que aterrizó en Managua este domingo,
que está además acompañada ya por el mecanismo de seguimiento para Nicaragua y por el Grupo Internacional de Expertos Independientes, que son dos entidades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o a partir de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su primera visita, para el acompañamiento del diálogo nacional. Arrancamos esta semana también con un encuentro ocurrido el sábado en el Vaticano entre el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que es que preside además la Comisión de Mediación y Testigo del Diálogo Nacional, el cardenal Leopoldo Brenes, y el arzobispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, que se reunieron con el Papa Francisco para exponerle la situación de Nicaragua, o por lo menos lo que ellos tenían a bien decirle sobre la situación de Nicaragua. Esto motivó, supongo yo, el domingo en el Ángelus, que el Papa dirigiera unas palabras para Nicaragua, apoyando, o más bien dando ánimos para el diálogo en Nicaragua como vía de solución para el problema en el país, para la crisis en el país. Más o menos eso es como estamos arrancando la semana. Coincidentes el sábado, luego de haber concluido la llamada Marcha de las Flores, y el domingo, que hubo un incidente también en una caravana que recorría Managua. Yo creo que también deberíamos de incluir en eso, me parece a mí, pues las declaraciones de Monseñor Bosco Viva, se las dio a Alan Teffel, también, director de Radio El Pensamiento, pues, y me parece que a mí me sorprendieron esas declaraciones, pues. Recupera un precepto, no sé cómo llamarlo, los católicos me pueden ayudar, ustedes dos que son católicos, de la Iglesia Católica, que es el perdón, y habla mucho de eso, reconciliación, perdón y demás, y dice, aquí no hay buenos ni malos, ¿verdad? Lo dice en otras palabras, pero más o menos por ahí, pues. Me llamó la atención esa entrevista que le ofreció a Alan Teffel, muy buena entrevista, por cierto. Un saludo a Alan, tu hermano, ¿no? Mi hermanito. Hermano de Javier. Hermano mayor. Director de Radio El Pensamiento. Y lo otro que quisiera mencionar también es el acuerdo que firmaron la policía y 9 agrupaciones juveniles de Monimbó, 10 agrupaciones juveniles de Monimbó entre la policía. Y creo que estaba el alcalde también, Orlando Noguera de Masaya. Me parece son dos eventos del fin de semana que son relevantes. Bueno, a todos nuestros impacientes que nos siguen a través de las redes sociales, insultos incluidos, ya le estamos entrando al asunto. Es que había mucha impaciencia, pues la gente no quería que habláramos de temas internacionales, sino que le entráramos al asunto. Saludos a Finlandia, Alemania y Japón. Tenemos 3 reportes ahí. Colombia también. Colombia también no es. México. Bueno, yo no veo que la cosa haya mejorado en nada. Está para peor, ¿verdad? Esta fue la semana pasada, una semana en donde el tema económico salió a flote, en donde la miseria siguió saliendo de los barrios para tomarse propiedades, en donde una manifestación convocada para recordar a los niños que han muerto, creo que son 6 u 8, entre 15 y 16 años, más un niño tierno, un niño de 14 meses, más 2 que fueron baleados la semana pasada en un parque. Terminó bañada terminó en sangre bañada, con una persona fallecida, 18 heridos. Le sumamos los incidentes de Sébaco, otro muerto y otros heridos. Es decir, yo no veo que la situación esté mejorando, pues para nada, pues yo la veo empeorando, en la medida en que hay un balazo. Ayer la ciudad de Managua fue un escenario, fue un polígono de tiro. Hubo tiroteos en muchos lugares de Managua. En Tipitapa hubo una captura masiva de cipotes, porque vi un par de videos, sobre todo uno de ellos donde se ve muy claramente, en donde estos parapoliciales, ex policía y miembros del Frente Sandinista Armado, llegaron a sacar de sus casas a muchachitos de 14, 15, 16, 17 años y se los llevaban. Es decir,
estamos viviendo no un estado de excepción, sino un estado realmente policiaco, en donde cualquiera dotado de cierta autoridad se da el lujo de ir a sacar a alguien de su casa en domingo sin una orden judicial y llevarlo preso, en donde las manifestaciones son bañadas de sangre. Por eso te decía que no veo mejoría. Nos estamos acomodando a algunas situaciones, pero esto no está mejorando, esto está empeorando, y lo peor de todo, la cifra de muertos sigue subiendo, la cifra de heridos sigue subiendo, y no hay un correctivo, ni político, ni judicial, para resolver este asunto. Es decir, yo no veo todavía un policía sentado en el banquillo respondiendo por la muerte de civiles. Sí estoy viendo a dirigentes del M-19 de Matagalpa que ya lo llevaron al banquillo y los enjuician un domingo y los enjuician violándole todos sus derechos humanos. Esto está para peor. Yo no lo veo mejorando realmente. ¿Y doña Tirsa? ¿Qué? Tengo que... Dele. No, ni ahí. Estaba esperando que usted hablara. No, yo puedo seguir si quieren, pero sería un monólogo, ¿verdad? Bueno, para que romper el hielo, aquí un saludo dice de Masaya, de Juan Rivera, dice: a los 4 panelistas, felicidades por el programa. Sería una dicha que todos los nicaragüenses pudiéramos debatir de esa manera las diferencias políticas y no con enfrentamientos callejeros y destrucción. Definitivamente. Yo sigo insistiendo y sigo en mi monólogo, ¿verdad? Mientras usted calienta los motores. Yo solo estaba haciendo. Espérate, te voy a decir, el sábado, Javier, terminó la marcha sin ningún incidente. Concluyó, cerraron transmisión los canales de televisión, excepto uno que siguió, parece que conocía lo que iba a ocurrir, siguió sobre la Jean Paul Jenny con rumbo hacia Lunán, y había una radio que también parecía que sabía lo que iba a ocurrir, que transmite en vivo y dice: aquí va el pueblo a recuperar la propiedad que le robaron a don Piero Cohen. ¿Verdad? Y lo dice en vivo. Y son ellos los que se introducen a ese predio, un grupo de encapuchados, armados, y así ingresan, y luego desde ahí les responden igual. Y después se mira, hay otro video donde encapuchados y no encapuchados se introducen a un predio que hay una construcción donde hay unos vigilantes de una empresa de vigilancia a los que intentan persuadir de que les entreguen por las buenas las armas. Los vigilantes se niegan. Hay uno que le dice: va pues, digan que fueron secuestrados, si quieren nos amarramos. Y como los vigilantes no ceden, les ponen una pistola en la cabeza a uno de ellos y les quitan sus fusiles. Y esos mismos personajes después aparecen ingresando en una camioneta a la UNAM Managua. Esos videos están ahí. Mira, yo hablé con gente que estuvo en la marcha y inmediatamente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué viste? Y lo digo así porque además hay gente que está ahí con que su planteamiento es legítimo, pues, es decir, está molesta, está contra el gobierno, no quiere ver al presidente Ortega. Eso, o sea, es muy legítimo, es su derecho y nadie se lo puede quitar. Pero sí le pregunté: contame exactamente qué fue lo que pasó ahí. Entonces me dice, creo que se los mandé. A la marcha no le dispararon, no fue a la marcha. Fue un grupo de gente que se desprendió, ya es la segunda vez que ocurre, que se desprendió y se fueron a la propiedad esta que estaba tomada, la propiedad de Piero Cohen. Yo creo que Piero Cohen apostó a eso. Piero Cohen no es, o sea, todos sabemos quién es Piero Cohen. Delincuente. ¿Verdad? Todos sabemos quién es Piero Cohen, que fueron capaces de asesinar en su propia casa a su primo y que bajo el resguardo del gobierno salieron en helicóptero a Guatemala y el primo muerto y enterrado y se acabó. O lo que nos hacen con Western Union todos los días del mundo.
Pero terminó la historia, cómo es que se va del país y quién fue el que lo saca. A ver, Javier, ¿y qué es lo que acaba de decir? No dije que fue con ayuda del gobierno. Eso es lo que, yo estoy diciendo clara la cosa. Yo no las escondo. Ayuda. Ahí salió. Se llama complicidad. Ok, con la complicidad del gobierno, ¿verdad? Y después la patética misa que parecía una escena del Padrino en la iglesia de Santa Ana en Chinandega, que fue una cosa espantosa. Esos son los Cohen. Hipócritas. ¿Verdad? O sea, y él apostó a eso, a sacar a los tomatierras, que aquí hemos dicho, y lo dijimos el lunes pasado, las tomas de tierra van a generar un grave conflicto que va a terminar muy mal, como que ha sido históricamente. Siempre terminan con heridos, siempre terminan con muertos. Y quienes han ido a desalojarlo siempre es la policía. En este caso fueron matones de Piero Cohen, con gente que está ahí también armada, que no deberían de estar. Primero no deberían de estar. Y a mí lo que me preocupa también en el caso, entonces no fue a la manifestación, claro, no lo van a decir, tampoco lo va a decir la CIDH, con todo y que estaban ahí, no van a decir cómo ocurrieron las cosas, no van a condenar a este maleante, que es Piero Cohen, que mandó gente armada a desalojar a los tomatierras, que también algunos estaban armados, no sé cuántos, ¿verdad? Pero que atentaron contra la vida y la seguridad de un montón de gente que iba ahí, con su derecho legítimo de protestar y de marchar, lo que sea. Pero una cosa que a mí me preocupa es lo que se está convirtiendo también la UNAM. En la UNAM hay parqueadas varias camionetas. Incluso una de la embajada norteamericana. En la UNAM ya están. La UNAM se puede convertir, si no es que ya se convirtió, en lo que pasó con la UPOLI, que después no lo pudieron controlar, que después se les salió totalmente de las manos, que no son solamente estudiantes, y ahí hay otras cosas que nos debería de preocupar a todos, porque tiene que ver también con un tema de seguridad. Ahí vive un montón de gente en los alrededores de la UNAM. Ya hay centros de niños que ya reanudan sus clases hoy, y yo te digo, a mí me preocuparía mandar un hijo a un kinder, a un preescolar que quede cerca de la UNAM. Pero bueno, pues yo creo que ese hecho del sábado fue un hecho criminal. Haber aprovechado una movilización para ir a desalojar tomatierras que estaban armados, y los a desalojar gente armada, y a ver lo que pasó. Antes que hable Javier, solo un dato que lo pasa un oyente. Dice que el jefe de operaciones del grupo Cohen es Carlos Zúñiga. ¿Se acuerdan de Carlos Zúñiga? ¿No se acuerdan? Y el otro es Robert James de Andrea Gutiérrez. Ya sé quién es. Que fue jefe de campaña de Montealegre, creo. No me acuerdo de quién, pero estuvo en la campaña electoral. Pero bueno, a ver, don Javier. Comprar la tesis que acaba de exponer Tirsa realmente haría falta de conocer un poco más. Ella está hablando de una tesis en la cual Piero Cohen envía, así es, ¿verdad?, armado a desalojar, aprovecha la marcha, envía armados para desalojar a los que tienen ocupada su tierra, y ahí se arma, ¿no? Mira el video de Alfredo Gutiérrez. Eso dice Radio Corporación. Mira el video de Alfredo Gutiérrez, te lo voy a mandar. El tema no es si Piero Cohen aprovechó o no esta situación. El tema es que no hay una movilización popular en la que no salga un muerto. ¿Y quién está disparando contra las personas? Ya sabemos, es la policía y son estos grupos paramilitares. Ahí no hubo policía, Javier, estás mintiendo. Ahí estás mintiendo porque ahí no hubo policía. Estás mintiendo. Mira, Javier, yo lo que veo es que hay aquí intereses muy oscuros, queriendo derramar sangre, y no queriendo, derramando sangre en este país por el gusto y el placer. Hay un montón de guerrilleros del teclado enviando a la gente a la lucha, pero hay un montón, o hay un grupo de intereses, con intereses oscuros, queriendo que este país se llene de sangre. Y eso es lo que yo veo, porque la gente va a la manifestación efectivamente creyendo que no debe de tener miedo,
Y yo creo que eso es correcto. No se debe de temer, creyendo que hay que ir a demandar, y es justo ir a demandar lo que uno tiene en su corazón, lo que uno tiene en su pensamiento y considera necesario protestarlo. Todo eso es correcto, pero hay quienes empujan, y eso lo vimos el 30 de mayo y lo vimos este sábado, quienes empujan a la gente a un enfrentamiento innecesario, porque en la Jean Paul Jenny, en la rotonda Jean Paul Jenny, que es donde concluyó esa marcha, que empezó en el monumento de Alexis Argüello y llegó a la Jean Paul Jenny, incluso hubo un acto donde Carlos Mejía cantó y toda cosa, se leyeron los nombres de los muertos, de los niños muertos, de los jóvenes, adolescentes muertos, se leyeron ahí, y el acto concluyó, la gente empezó a irse para su casa, y alguien empujó ir supuestamente al UNAM, porque esa era la idea, que iban supuestamente para el UNAM, y un montón de gente comenzó a caminar hacia el UNAM porque había habido un muerto en el UNAM, habían dicho, porque por eso iban a apoyar a los que están en UNAM, y de repente se meten al terreno. Es decir, no fue a eso a lo que invitaron a la gente a ir. Yo creo que a veces se nos olvida cómo comenzó esto, porque fue hace poquito, 78 o 79 días, por ahí, ¿verdad? Se nos olvida cómo comenzó, y ahora estamos tratando de encontrarle aristas realmente secundarias a este problema. No digo que sea secundario lo que pasó. Recuerden cómo comenzó, y eso no ha terminado. Esto es una demanda social de un cambio de fondo en el rumbo que lleva el país. El que está cuestionado es el presidente de la República, cuyas respuestas a un problema político, a un desafío político, han sido militarizar la respuesta. Porque lo que hicieron fue armar a la policía hasta los dientes, crear un órgano paralelo, luego ha desató las pandillas, ya sabemos dónde, y quiero ver el día que salga Fidel Moreno hablándonos de que van a reconstruir Managua, que ya está el dinero y que vamos a empezar, que quiero verlo, con qué cara sale, ¿verdad? No sé si Pedro Orozco al fin está herido o no está herido, una información que nos habían pasado, el jefe de los grupos que andan disparándole vestidos de civil a la gente. Bueno, esa fue una parte de la respuesta. La otra parte de la respuesta, los tomadas de tierra. ¿A dónde no están tomadas tierra? Chinandega, Managua, León, Condé, en Estelí, en Tipitapa, etcétera. O sea, el presidente fue una vez al diálogo, no volvió porque lo increparon, pues porque hubo alguien que salió increpándolo correcto o incorrectamente, no volvió al diálogo. ¿Qué hizo? Aumentó la represión, desató más la represión. Cuando el presidente llegó al diálogo nacional, creo que la cifra de muertos andaba por los 84, 85. ¿Hoy cuántos son? 200 más lo que han habido. Y eso se trata de falta de diálogo, un presidente que está sordo, un presidente que no quiere escuchar, un presidente que no quiere ver las cosas que están ahí y que deben resolverse mediante un diálogo político, Javier, o adelantar las elecciones. Javier, yo creo que, a ver, por eso decía yo, citaba a Monseñor Bosco Viva. Monseñor Bosco Viva decía ayer, ¿ayer fue la entrevista o el viernes? No, fue el viernes. El viernes la entrevista que le da a Lantefe, donde él decía, hay gente que cree que porque ya tiene unas cosas, pide más y pide más y pide más, y habla de intransigencia, es decir, tampoco podemos inclinar toda la balanza hacia un lado, porque no, yo estoy de acuerdo. No es cierto. Sí. Te digo otra cosa. Ayer lo que ocurrió, el sábado lo que ocurrió en Sébaco. En Sébaco se llega a desalojar un tranque y lo que se encuentra es un arsenal de guerra. Ahí están las armas decomisadas. O lo que ocurre en Diriamba y Jinotepe. Ahí tenés a 205 furgoneros con sus respectivos furgones estacionados desde hace 5 semanas, ¿verdad? Y les dicen, lo que los tienen ahí retenidos, les dicen, ustedes se pueden ir, pero los furgones se quedan. ¿En qué cabeza cabe? ¿Verdad? Es decir, y eso, si eso no es violencia, ¿qué es? ¿Verdad? Y hay armado, en Jinotepe hay armado, y los hemos visto en Diriamba, en Nagarote. En Nagarote agarraron un lote de armas, detuvieron a un coronel retirado del ejército. En Diriamba detuvieron
a un comisionado retirado de la policía. En Río Blanco sabemos que ahí hay otro coronel retirado del ejército dirigiendo ese tranque y hay bastante armas. Es decir, estamos hablando que también hay que poner en balance las cosas. Pues efectivamente, la principal responsabilidad ha sido del presidente Ortega, que no supo enfrentar adecuadamente la situación en los primeros días. Esto se pudo haber evitado si en los primeros días se ha sabido reaccionar políticamente a un problema cuyo origen era político. Y no se supo hacer. O sea, yo creo que en eso falló claramente el presidente Ortega. Su reacción ha sido tardía, inexistente en algunos momentos, insuficiente en otros momentos. Y creo que esa es una responsabilidad que lo hemos dicho muchas veces. Y no hay manera de que encontremos que el presidente Ortega dice, esta es mi iniciativa política para sacar esto adelante. No la vemos. Fíjate que eso último que dijiste, a mí me parece preocupante, alarmante, porque ya todos conocemos lo que está ocurriendo. El involucramiento de altos cargos o altos jefes ya retirado en esta lucha. O sea, efectivamente en Masaya hay un ex coronel sería involucrado en este asunto. En Nagarote hay dos, hay un capitán y un coronel, los hermanos Brenes. En Diriamba otro excomisionado involucrado, lo echaron preso. Que a Juan Andino lo habían corrido la policía por ladrón. No sé, pues, pero eso está baja de sonrosa por ladrón. La pregunta es ¿por qué se involucran en todo esto exmilitares? Muchos de ellos con una foja de servicio impecable, como el coronel Núñez Sevilla de Nagarote, fundador del ejército, guerrillero, que salió con decoraciones al momento de su retiro. ¿Por qué se involucran? ¿Será porque se cansaron de ver cómo mataban a los muchachos y dijo, hasta aquí, pues, ya me harté, me voy a involucrar? ¿O porque querían cobrar en el tranque? Porque ese ha sido el discurso oficial. No, lo que hay son bandas de delincuentes. Te recuerdo, Javier, que el coronel de Sevilla fue capturado horas después que asesinaron a una oficial de la policía en Nagarote. O sea que no fue con piedra ni con onda. Tratar de decir que los capturados pues han sido tratados dentro de un sistema judicial normal y en donde aquí está, por favor, ¿verdad? Estamos viviendo una situación de excepción por la vía de hecho y no por la vía de declararse. Yo lo que quiero decir en el fondo es que, y retomo en base a lo que planteaba, que no podemos seguir diciendo que aquí estamos recuperando nada, ni normalidad, ni tranquilidad, ni nada por el estilo. Si el informe de FUNIDE es cierto, lo que ahí sacan como proyección, aquí hay 231,000 personas que están en el desempleo a partir del 18 de abril. Y hay por eso, pues, es cierto, insisto, si hay 135,000 que regresaron a la pobreza, si es que no estaban ya. El gobierno dice que la proyección de crecimiento es del 1,5% para este año, muy optimista. Yo diría que ni a cero, pues, o sea, va a ser -1, porque todos vemos qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces que hagan algo porque efectivamente lo que hemos visto es una posición de fuerza y el dame más y el no avanzar y el dame más y el no avanzar. No, si lo único que le están pidiendo es que decida no, lo que le están pidiendo es que se vaya. No, espérate, déjame hablar que hoy ya hablaste. Lo que le están pidiendo es andate. Eso es lo que está pidiendo, andate. Varias veces se los han dicho. Se los dijo, creo que fue Brenes. Todo tiene que ser dentro del marco de la Constitución. No podemos, si se ha cuestionado, ¿verdad?, al gobierno que ha violado la Constitución, que ha hecho lo que ha querido, que la ha acomodado a su conveniencia, nosotros no podemos hacer eso. Aquí no se puede hacer eso. En este espacio no se va a hacer una cosa así, dijo. Pero de ahí no se ha pasado. Es decir, renunciar, no se puede avanzar si no renuncias, no se puede. Hay una posición también de fuerza, Javier. Eso evolucionó. Eso no ha evolucionado, Javier. ¿Cómo no? Eso no ha evolucionado, Javier. Eso no ha evolucionado. La conferencia episcopal cambió
él renuncia ya por él, decida, responda a la pregunta. Lo ¿Vas a que adelantar pa- la elección? lo- Eso lo no. cambió la conferencia episcopal, Sí. pero los que están sentados por parte de la Ese es el alianza discursito que se tiene, continúan, por lo menos cuando hay cámara en los plenarios, Sí. continúan diciendo aquí la mesa de negociación es para la rendición. Y eso es lo que han Frente a dicho, todas es las para cámaras la lo dicen. rendición. Es decir, aquí no vamos a discutir adelanto de elecciones ni nada, es para la rendición. Es decir, como que aquí es un asunto de dos ejércitos enfrentados, o dos países enfrentados, o dos naciones enfrentadas. Ahora, es, y te tenés que rendir. Mira, sí, ahora es cierto que los muertos, pues este es un asunto pues que nos tiene, no sé si hartos, pues, ¿verdad? Pero ya el tema de los muertos es un asunto que requiere efectivamente de acelerar cosas, pero acelerarlas realmente con voluntad. Y de parte de la oposición, lo que hay, no sé, pues si es un discurso hacia afuera, hacia su gente, para que no los acusen de pactistas o de traidores o qué sé yo, qué diablo, pero es un discurso, es el mismo. No le han bajado el gas, con todo y que puedan estar negociando, con todo y que puedan estar reuniéndose, con todo y eso, pero hacia afuera es un discurso también agresivo y de no ceder. Y yo creo que sí, pues a estas alturas ya deberíamos de ver un poco más claras las cosas. Pero también hacia el otro lado, es decir, yo lo que creo es que el problema, por lo menos públicamente, como decís vos, Tirsa, el discurso tanto de unos como del otro ha sido discurso cerrado. Viéndolo en un mercado, ¿verdad? Viéndolo en un mercado, están cobrando aquí y están ofreciendo bien abajo. Están cobrando bien alto y están ofreciendo bien abajo, y ninguno de los dos quiere mover su precio. Ninguno de los dos quiere mover ni la venta ni la oferta. Ahora, yo creo que hay hechos, que deben, no. yo creo que hay hechos hombre? que deben, sí, Javier, aunque no querrás, como el caso del sábado. Insisto, el caso del sábado yo creo que deben de verse, porque no es posible pues que aproveches una movilización para ir a recuperar tu propiedad. Apunte balazo. Eso no se puede, eso es criminal. Hacerlo es criminal. Yo estoy, y lo dijimos, y lo he dicho varias veces, total y absolutamente en contra de las tomas de tierra, porque lo que dejan es eso, muertos, heridos y desastre y represión, eso. Y no deben de estarse promoviendo, y la gente debe de salir de ahí, o los que los metieron deben de estar claros y pagar las consecuencias de lo que están haciendo. Pero eso no quiere decir que vos aproveches una movilización donde hay una gran cantidad de personas, miles menos, miles más, para cometer semejante barbaridad. Yo no sé si es cierto eso que estás diciendo. No voy a defender al señor Cohen. No lo conozco, no tengo relación con él. Todo el mundo todos lo conocemos. Por eso me refiero a que no soy amigo del pueblo. Lo que sí me refiero y endoso totalmente es lo que vos acabas de decir sobre la toma de tierra. Ahí en la suburbana hay un toldo permanente que dice Poder Ciudadano. Pues y hay personas atendiendo. La mayor porción de tierra de la suburbana es de José León Talavera, la ocupada. Hay una tierra de Vicente Padilla también. Sí. El que fue vicecanciller en las épocas sandinistas de los 80. Sandinista. En la época sandinista de los 80. Sí. Bueno, a estas alturas. Entonces, volviendo al tema, promover, o sea, de nuevo usar a los pobres para lanzarlos contra los ricos y viceversa. ¿Contra quién están enfocadas hoy las baterías del gobierno? Contra los más pobres. Si vos ves, la represión es en los barrios más pobres, la manipulación ahora con las tomas de tierra es con los pobres. Es realmente cruel lo que están haciendo, pues, porque ¿qué les están diciendo? Vayan ahí, tómense, no se preocupen, porque sí es cierto, y vuelvo a repetir, sí es cierto tu tesis. ¿Por qué llegó la policía después? Según lo que ha sido publicado, no me consta, llegó después porque efectivamente el representante de Cohen
apareció después del incidente del sábado y dejó instalado a varios vigilantes. Del incidente no, de la bestialidad. Mataron a uno y hirieron un montón. De la bestialidad. Yo sigo reivindicando el derecho del pueblo a defenderse como sea y sobre todo... No fue el pueblo, fue la gente de Cohen. Si lo dice el hombre de la corporación. En todo caso... de Alfredo Gutiérrez. Vos conoces quién es Alfredo Gutiérrez. El triste concejal. En todo caso, realmente nada de esto tendría que haber ocurrido con una respuesta política. El presidente insiste en que no se va a ir, pues, pero que lo diga. Mira, para poder saber hacia dónde va a encauzar. Pero el día que lo diga, que se olvide que la gente va a regresar a sus casas y decir, ok, ¿por dónde va el partido? Eso no va a ocurrir. Esto es irreversible. A ver, yo estoy de acuerdo con vos, Javier, en el sentido de que el gobierno tiene que pronunciarse de alguna manera. Y tiene que pronunciarse de alguna manera diciendo sí o sí no. Porque lo cierto es que del 7 de junio que se reunió con los obispos, el presidente Ortega, y los obispos le presentaron una carta que más tarde supimos que le estaban pidiendo adelantar las elecciones para marzo del 2019. Lo que respondió, de acuerdo a lo que los mismos obispos leyeron en el Diálogo Nacional, fue que estaba dispuesto a escuchar posiciones. Eso fue lo que respondió. Y los obispos nuevamente le pidieron que respondiera si sí o si no aceptaba lo que le decía la conferencia episcopal. Y a mí me parece que ahí debe el presidente hablar. Recordar y decir, que en la sesión del Consejo Permanente de la OEA, un funcionario que ha estado viniendo a Nicaragua a trabajar con el gobierno las reformas electorales y constitucionales, ahí expuso ese calendario. Y no fue un invento. No habló de marzo, habló de agosto. No, sí, por eso. Pues, o sea, el gobierno ha estado con la OEA discutiendo el adelanto de las elecciones. Y hasta un calendario había que se han alterado las fechas probablemente. Así que eso no lo inventó la conferencia episcopal. Es el gobierno el que lo hizo en el marco. No, sí lo inventó la conferencia en el calendario. Como no, Javier. Los de marzo no aparecen nunca en el de la OEA, nunca. Y el marzo, ¿cómo se llama el secretario? Almagro. Marzo, noviembre, lo que sea. Almagro en la semana pasada. No es marzo, noviembre, lo que sea. Almagro la semana antepasada, en la presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Asamblea, lo que plantea es un periodo de entre 9 y 14 meses para la realización de elecciones. Sí. Que 9 meses vienen a ser marzo del próximo año, y agosto los 14 meses. Entonces que ese funcionario de la OEA agarró su lira y se inspiró y comenzó y sacó un documento que leyó oficialmente. No, esto fue negociado con el gobierno. Si es el presidente Ortega el que está negociando a través de sus funcionarios con la OEA la reforma electoral, lo que pasa es que él quiere manejar todos los hilos y decir, esto es cuando yo quiero. Y la gente lo que le está diciendo es, no es cuando usted quiere, es cuando nosotros queremos. Exactamente. Y no es la gente, son el pueblo, el pueblo que está en las calles. No traigamos a la mesa por el pueblo, por el amor de Dios. Pues eso, ¿por qué? Porque es un discurso del frente, el frente el que se ha posesionado, el concepto pueblo, el concepto ciudadano. El pueblo está partido, Javier, un sector por un lado y otro sector por el otro lado. Yo estoy de acuerdo que la reconciliación va a ser dura aquí, sobre todo porque por eso se ha profundizado en un fenómeno terrible. Claro, por eso es que hay que decir la verdad. Por eso es que hay que decir la verdad o aproximarnos. Lo que sí yo te digo, y ver esto no aguanta al 2021. El presidente no va a llegar al 2021. Esta movilización no se va a desaparecer como Alcacelser mañana porque el presidente diga adelanto no las elecciones. Esto es una movilización que va creciendo. Independientemente de cómo nosotros apreciemos. Yo te digo, el nicaragüense tiene muchísima experiencia en estos conflictos. Yo quería que habláramos de un tema, lo están recordando aquí algunos oyentes, pero además ya lo mencionó Javier, y la semana pasada solo lo abordamos un poquito, y el tema económico. La cantidad de despedidos que hay, sí. La cantidad de desafiliados al Seguro Social ya ronda los 20,000, y es el drama de muchísima gente. En este momento hay mucha gente sufriendo y habrá mucha gente más sufriendo.
en las próximas semanas, próximos días. Y un oyente mencionaba aquí que estuvo con vos, Néstor. Néstor Avendaño estuvo en el programa, efectivamente. Néstor sí. Con Néstor, el Sí, día viernes. Tocayo, sí. Y quería dice el oyente que lo resumas, lo que dijo. Mira, básicamente con el tocayo Néstor Avendaño, lo que tocamos o de lo que hablamos fue justamente el tema del desempleo que ha habido. Cerca de 98,000 personas han perdido su empleo en estos últimos 2,5 meses. Y lo que decía el doctor Avendaño es que a esto le debes de sumar 120,000 nuevos ingresos a la población económicamente activa, lo que te lleva a más de 200,000 personas que estarían sin empleo a esta fecha. Más de 200,000 personas. No sé si ese es el mismo dato de Funides, pues, porque más o menos por ahí anda el asunto de Funides. Pero es 98,000 personas que han perdido su empleo. Sí, además el sector comercio. El sector comercio ha sido el más golpeado. Turismo, comercio, muy golpeado. De lo que lleva a pensar en una proyección que hace Copades, que es el organismo que preside el doctor Néstor Avendaño, que el crecimiento de Nicaragua va a ser en negativo en un 0.8%. Es decir, el PIB, en vez de tener 4 y tanto por ciento, va a estar en menos 0.8% al finalizar este año, si las cosas se detuvieran en los próximos días, pues. No en las próximas semanas, en los próximos días. Pero además le agrega a esto el tema del ciclo agrícola. Es decir, que ya está siendo, o sea, ya está afectado, pero que sus consecuencias las vamos a ver el próximo año. El daño ya está hecho. El próximo año. Por eso hay y no solamente en la siembra de granos básicos y eso, sino también los productos el de exportación, el cacao, el café mismo. Mira, la confianza. Solo un paréntesis, un oyente dice, importante, Aníbal Orozco, perdón. Yo participé en las marchas de las flores y aún estaba cantando Carlos Mejía Godoy cuando se interrumpió para pedir un médico, y antes de terminar de cantar se tiró un discurso pidiendo ni un muerto más, porque ya estaba el enfrentamiento frente a Osana. Javier. Sí, bueno, volviendo al tema económico, el daño ya está hecho y esto va a ser para años de recuperación. O sea, la economía acaba de pegar un batacazo. Si eso no es otro argumento fuerte para buscarle una solución política al problema, no sé. Dice Michael Healy que no importa, sí, la economía. Bueno, Michael Healy, ya hemos expresado lo que pensamos aquí de Michael Healy. Mentiroso. Bueno. Esto va a tener mucho efecto. O sea, vamos a pasar años tratando de recuperar eso, sobre todo la confianza, ¿no? Volver la confianza en el sector turístico, volver la confianza en el inversionista. El hombre que tenés una opinión terrible sobre él, Piero Cohen, ha metido mucho dinero en este país. Yo el narcotráfico probablemente. No sé, pues, pero probablemente él ya no. Mauricio Zacarías, que vos lo conoces también, sí, ¿verdad? De referencia, le tomaron una finca. Yo no creo que Mauricio Zacarías siga sembrando ajonjolí, maní en Occidente. Probablemente se vaya a República Dominicana, donde ha estado haciendo algunos... ha estado tanteando el terreno y creo que ya metió un par de cosechas ahí. Decime vos quién va a meter plata en este país en estas circunstancias o las próximas, sobre todo si no tenemos la madurez y la capacidad de resolver un problema político en la mesa política, sino que lo tratamos de resolver a balazos, ¿no? La vieja cultura nuestra que persiste en este asunto. Entonces ya los efectos sobre la economía ya están. La fuga de nuestros cipotes que se van por razones de seguridad y después seguramente van a irse los que no encuentren trabajo, es enorme. Son miles los que están yéndose y por la vía buena y por la vía mala, o sea, por la vía legal y por la vía ilegal, porque no pueden vivir aquí, porque las madres creen que los van a ir a sacar a sus hijos de sus casas, como está ocurriendo, y los van a llevar quién sabe a dónde, o los van a echar presos, o van a judicializar lo que debía ser una respuesta política. Yo creo que eso hay que detenerlo, es decir, no se puede seguir capturando a la gente, sobre todo a los chavalos,
porque estás en una manifestación o porque gritas abajo el gobierno o lo que sea, pues o sea, eso no puede seguir dándose. Y que eso es lo que ¿verdad? nos trajo hasta aquí. ¿Verdad? Eso no puede seguir dándose. No, pues hay otros elementos, pero yo me quiero referir a eso. Si vos no podés seguir haciendo redadas en los barrios sacando chavalos, pues ni un chavalo que esté en la esquina, ni un grupo de chavalos, pues eso es nefasto. Eso es nefasto, Jairo eso no debe de ser. Jairo Caballero quiere que denunciemos que ayer en Tipitapa la policía pasó intimidando a todas las personas. Mi niña, que tiene 3 añitos, tiene terror a los antimotines. Eso es lo que están haciendo con la juventud, pero díganlo por favor. Pasaron como 20 camionetas llenos de policía y mi niña aterrada de miedo. Eso Jairo Caballero desde Tipitapa, a propósito de lo que estaba diciendo. Y hay varios comentarios ahí referidos al papel poco mediador de una parte de la Iglesia Católica en el diálogo. Y bastante gente ahí comentando algunas cosas duras sobre algunos de los obispos. Pero este tema económico, esas son algunas de las campañas perniciosas que salen del lado del sandinismo, porque lo que pretenden es demoler a todo lo que está enfrente, incluyendo demoler el diálogo, porque lo que quieren es justamente este reino del caos, de la sangre, de la muerte, para poder seguir adelante. Yo no sé cómo van a gobernar este país. Pero yo te voy a decir, no. yo estoy en un grupo Pero exactamente que de sí. oposición en Porque WhatsApp. sí es. Y en ese grupo de WhatsApp dicen cualquier cantidad de cosas sobre los curas y sobre el papel de los obispos. Y no son cosas bonitas, te cuento. Y es un grupo de oposición el que emite esas opiniones. Este tema económico, hay mucha gente que ha opinado, incluso en los comentarios a este programa, en A los Cuatro Vientos, ha opinado que esto no debería ni de discutirse, los temas económicos, porque mañana se resuelve esto y el tema económico se resuelve inmediatamente, que es más o menos la posición que tiene Michael Haley. Pero justamente esa fue una de las preguntas con el doctor Avendaño, y entonces 28 años nos costó llegar hasta donde estábamos el 18 de abril, en crecimiento económico, en desarrollo económico, porque no es el milagro del gobierno del presidente Ortega, es decir, es el esfuerzo de 28 años de trabajo de Nicaragua, ¿verdad? Y estábamos en ese punto el 18 de abril, y a ese punto no vamos a volver, por lo menos no vamos a encaminarnos hacia ese punto de nuevo, al menos en los próximos 5 años. Mira, yo te voy a dar 2 ejemplos de cómo nosotros nos adaptamos a las circunstancias sin como una respuesta inmediata a un problema concreto. En este caso, pues sigo hablando. Hay una señora que pasa todos los días vendiendo elotes y elotes y huirilas por la casa en un carretoncito. Ella entra, haya balazos o no haya balazos en la UNAM, pero un día que estaban 6:30 de la mañana todavía sonando, estaban disparando a los muchachos de la UNAM, me sale a la puerta y le digo, señora, ¿qué anda haciendo usted aquí? No, me dice, yo estoy acostumbrada, me dice, yo salgo de mi casa y ya me describe la ruta. Señora, cuidado, va hacia el sur porque a 2 cuadras están los parapoliciales disparando. No, yo sé a dónde tengo que pararme para evitar que me lleguen los balazos. Y le digo, pobre mujer, pues si no sale no comen sus hijos, esa es la verdad. Si no en su casa no pasa nada, pero ella ya en sus cuentas tenía su ruta, ella ya se imaginó un plan defensivo que sería, ve hasta donde, me dice, ve aquel carrito que está allá, hasta ahí llego yo, porque yo sé que de ahí para allá me puede caer un balazo. ¿Qué necesidad tenemos de que esta mujer esté exponiéndose en una situación como esta solo porque hay, para satisfacer a Tirsa, 2 posiciones radicales a los 2 lados, ¿verdad? Ahora, hay una cosa que no podemos darnos el lujo. Si así es. Darnos el lujo los nicaragüenses. Y es que nos acostumbremos a los muertos. Así es. Así como esta señora se acostumbró a los balazos, no puede ser que nos acostumbremos ni a los balazos, ni mucho menos a los muertos y a los heridos. No es posible, o sea, y ya estamos normalizando, como le ocurrió a los mexicanos. Ahorita en la campaña electoral murieron más de 130 candidatos a distintos cargos.
Y entonces dice un tipo, un imbécil ahí, un comentarista político, dice, bueno, dice, la verdad es que aquí, quieras o no, lo esencial de la campaña fue, bueno, hubo algunos muertos, pero la campaña fueron pacíficas. Fue la más violenta. Es decir, nosotros no podemos ya, eso es ser cínico. Eso es ser cínico. Por eso requiere de mucha sensatez de los dos lados, Javier. Mucha sensatez de los dos lados. Mucha sensatez de lo porque una cosa que he sostenido, aquí nadie puede declararse ganador. Nadie puede decir vamos ganando, como dicen algunos, ni los otros, vamos ganando, vamos recuperando. Porque aquí no hay ganadores, todos estamos perdiendo. Primero los muertos. Segundo la crisis. La gente desempleada, la gente que ha tenido que cerrar sus negocios, que han tenido que mandar a su casa, algunos con una parte de la liquidación. Porque porque no hay manera, porque hermano no puedo, pues andate, y cuando recuperemos, con gente negociando, lo anunciaban la semana pasada con el INS, con la DGI y con el MITRAP, cómo pagar en cuotas, es terrible. Entonces no podés decir vamos ganando cuando hay una situación terrible en el país, gente yéndose. Jóvenes. La semana pasada, familias que están partidas, es decir, se quedaron los viejos, se fueron los chavalos, es decir, nadie puede declararse ganador cuando el país está de rodillas. Pues yo creo que eso, por eso necesitamos voces sensatas. Yo no soy nada religiosa, pues ni nada de eso, ni vos sabés, yo guardo mucha distancia con los obispos y toda esa cosa, ¿verdad? No me quedé con esa cara, pero a mí me parece muy acertada la posición de el obispo, ¿cómo se llama? El de León, Bosco Vivas, el mismo cardenal Brenes, pero Vivas también. Es decir, necesitamos ahorita, Javier, y todos, pues necesitamos voces sensatas que vayan, que trabajen en una salida a esta situación que ya nos tiene, ya el país lo tiene, estamos a punto de cerrar la puerta y que nos vamos todos. Pues ahí está la solución es adelantar las elecciones y que el pueblo decida si quiere que el presidente Ortega siga o no siga. Mira, te voy a dar otro ejemplo. Una conocida mutua nos manda saludos, excelente programa, Dorothy Whitaker, en Bluefields. ¿Cómo están las cosas por Bluefield, Dorothy? No, para nada. La semana pasada vi en Twitter una fotografía que publicó entiendo que una muchacha, en donde está un grupo de personas sentadas en unas sillitas o en piedras o en el suelo en la entrada de auxilio judicial. Ese que ven ahí a la izquierda dice, es mi tío abuelo, sería en este caso, creo, o su tío. Un hermano de Doris Tijerino, no recuerdo el nombre, si es Ramón o algo así. Un hermano de Doris Tijerino dice, mi tío o mi abuelo, algo puso de eso, peleó 2 o 3 veces con el Frente Sandinista, es de los que lo acompañó y luchó a trabajar. Hoy está aquí sentado en la puerta de auxilio judicial preguntando por su nieto, nadie le dice, nadie le da razón de él, dice que no se va a mover hasta que no le entregue a su nieto. Mira todo el daño que ha hecho el mantenerse en una posición radical, dar una respuesta militaroide a lo que requería una audiencia política. Es decir, y como eso hay docenas, no me atrevo a decir cientos o miles de personas que fueron sandinistas o son sandinistas, cuyos nietos, hijos están presos hoy, y que te aseguro están demandando no que el presidente se quede, sino que le entreguen a sus hijos, porque prácticamente como en los años 80 y aún en los 70, lo primero que están desarticulando y metiendo en un conflicto son a las familias. Pues. Javier, son las 6:21, las 3:21 de la tarde, y hay una cosa que vos me mandaste saludos de alguien y que nos ibas a contar aquí. ¿De alguien de apellido Avilés? Sí, bueno, hay un tema antes de irme que yo quería abordar, porque realmente creo que lo saltamos nosotros. Hace unos días leí una declaración de Mónica Baltodano sobre el papel del ejército.
y creo que lo mencionamos nosotros, pero no nos detuvimos a entrarle al fondo de un tema de cuál es el papel del ejército en estas circunstancias. Realmente nosotros yo soy de los que piensa que el ejército no debe involucrarse. No es que hay que amarrarle las manos, es que sencillamente si alguna institución debe permanecer incólume en sus cuarteles, y todo esto debe ser el ejército. Cualquier tentación, sea de un lado o del otro, porque lo que Mónica dijo es totalmente antidemocrático. Ejército, anda a darle un golpe al presidente, anda a quitarlo. Y eso es antidemocrático de una persona que está pidiendo un país más democrático, ¿verdad? Yo entiendo que el ejército de Nicaragua, no solo por razones legales, jurídicas, que hoy son mucho más claras que lo eran a principios de los años 90, debe tener debe jugar un papel, digamos en este caso, si no constructivo, por lo menos no meterse en este asunto, no involucrarla, porque ya está demolida la policía. Esta policía habrá que hacerla de nuevo, y no creo que los actuales jefes policiales tengan la capacidad de hacerlo. La destruyeron, y claro, obviamente la responsabilidad vuelve a caer sobre lo que el presidente decidió que era una respuesta a un desafío del pueblo en las calles, y lo que hizo fue mandar a la policía a armarla y darle una patente de corso para que hiciera lo que ya sabemos que ha hecho. En todo caso, a mí me parece que el papel del ejército debe ser mantenerse hoy en día fuera de cualquier conflicto, que sea de orden político o inclusive pues de orden político y que ha tenido una expresión de violencia también. No puede ni debe. Porque las leyes se lo prohíben, pero además yo creo que sería la primera vez en la historia de vida independiente de Nicaragua que un ejército le dice al presidente: nosotros nos vamos a mantener por la línea de la patria y no por la línea de defender a un gobernante o un partido político. La Guardia Nacional se debió a Somoza hasta el último día. El ejército sandinista se debió a la revolución hasta que finalmente ocurrió las elecciones de 1990, y todavía un tiempo más, por la falta de claridad, el ejército siguió asumiendo papeles policiales como la que ocurrió después de los terremotitos que hubo tras la elección de 1990. Pero yo creo que aquí no solo la policía ha sido demolida, Javier, también ha sido demolida la confianza en los partidos políticos, por ejemplo. De acuerdo. Es decir, aquí ha sido demolida la confianza en toda una generación de dirigentes, de todos los signos políticos. Aquí ha sido demolida también la confianza con el vecino, hermano. El sistema. ¿Ya? Y es muy triste, algo que lo tocamos ya en 2 ocasiones anteriores, pero a mí me parece que es bueno insistir. Es muy triste lo que pasa en las familias y en los barrios. O sea, en las familias que se pelean por estos asuntos, pues. Y hay unos que se erigen en jueces de otros. Y aquí hay gente que le encanta decir: yo soy ética, vos no. Vos sos ético y yo no. Solo porque tienen esta o aquella posición. O sea, es increíble. Y eso ocurre a nivel familiar, a nivel de barrio y a nivel de sociedad. Y lo percibís vos. Por ejemplo, aquí hay una chorrera de mensajes de WhatsApp. Y hay unos cuantos ahí insoportables que se creen la mamá de Tarzán, ¿me entendés? Yo te digo lo que soy, lo que no soy. ¿Quién sos vos? Esa es tu opinión y ahí muere. O sea, esto es de opiniones, y las opiniones no significa de que vamos a ganar enemistades. Entonces, yo vuelvo a insistir en esto que también lo decía el Monseñor Bosco Viva. El odio generado, o sea, ha sido demolida la confianza social. La armonía social fue demolida. A lo mejor ni siquiera existía, y lo descubrimos ahora. Yo te digo, cuando en un barrio aparecen policías enmascarados con listas en mano que van directamente a sacar a la gente de su barrio. Y al revés, Javier, y al revés. Bueno, pues te lo digo porque y al revés ha sido clarísimo. En Inotepe han andado sacando sandinistas de sus casas y vapuleándolos. Ha sido clarísimo que de los tranques. Ha sido clarísimo que hay una combinación en que la Policía Nacional
con un trabajo de cuadra, de barrio, y esos son los CPC los que han sido involucrados. Mira el daño que ha hecho haber construido una red que se convirtió de repente en sapo, hay que decirlo de esa manera. Son capaces de entregar al hijo del vecino porque anduvo en la manifestación. Las casas de los sandinistas que han sido señaladas, Javier. Nosotros hemos recibido mensajes de gente llorando que pintaron su casa, aquí vivió un JS, aquí vivió un sandinista, que no sé qué, mátenlo. Eso no es bueno de ningún lado, Javier. Y de eso es que estamos hablando. Decía la ministra de Educación, Miriam Raude, a una varios maestros le han quemado su vivienda por ser sandinista. Eso no puede ser así. A uno le sacaron las uñas en un tranque. A un maestro le quitaron las uñas en un tranque. Es decir, aquí hay de todo, Javier. O sea, no podemos cerrar los ojos. Sí. Porque me inclino por este lado, voy a callarme lo que están haciendo. No es así. Ha habido desafueros de todos lados. O sea, crímenes de todos lados. La policía ha matado. Y eso no lo podemos cerrar. Y todavía no hay ninguno sometido. Y han matado a policías también. La última, la semana pasada en Nagarote. Y han matado niños y niñas. Y han matado a la muchacha de la alcaldía de Masaya. El muchacho de Sébaco, el señor de Sébaco que mataron este fin de semana. Es decir, ha habido una mortandad, hermano. Y de los dos lados. O sea, los dos militares retirados asesinados en Jinotepe por Tomás Maldonado. O sea, está hablando de que por los dos lados, hermano. Y esas listas que vos mencionabas de la policía, hay listas también contra los sandinistas. Y ahí aparecen en Facebook. Te aparecen los números de teléfono, la dirección de la casa, la familia. Maten a sus hijos, así dicen. ¿Cómo es posible que se hagan eso? Bueno, por eso estaba hablando de los guerrilleros de internet que vos decías. Pero lo sacan. Pero bueno, yo son oscuros intereses. Esta semana vimos a Paul Loquist, que él es el secretario de Políticas Nacionales del presidente, desgarrándose las vestiduras en Europa. No, el gobierno es víctima de terroristas, porque él usó la palabra terrorista. El gobierno está siendo víctima de una ola de violencia en la que hay intereses oscuros. Y realmente me pareció ridículo ver a Paul Loquist, entrevistado por Radio Francia Internacional, con su acento norteamericano muy claro, mintiéndole a los europeos. Porque eso que dijo, el papel de la víctima no le queda bien al gobierno, ¿verdad? Porque no es la víctima, es el represor. Y esto hay que terminarlo ya, porque ya parece un mantra el de nosotros cada vez que terminamos el programa, ¿no? Decimos, ni un muerto más. Eso, ni un muerto más, ni un herido más, ni un perseguido más. A los cuatro vientos, continuamos el próximo lunes. A los cuatro vientos. Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos.